Resuelto el tema técnico con la comunicación, estamos ya enlazados con Marcelo Ramírez, analista geopolítico desde la Argentina, con quien vamos a revisar este tema justamente de la escalada de tensiones por parte del occidente global, Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN en contra de Rusia, con estas decisiones recientes de autorizar el empleo de sus armamentos para ataques en profundidad en contra del territorio ruso. Ya lo hacen, pero están aprobando hacerlo con mucha mayor escala. Por eso hablamos de ataques en profundidad al territorio ruso. Muy buenas tardes, Marcelo, desde Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes también para vos y para la gente que nos está escuchando. Nos están escuchando por Venezuela News. Marcelo, las implicaciones de esta decisión de Estados Unidos y del resto de los países de la Unión Europea y la OTAN, que antes se resistían a hacerlo, pero una vez que Washington da luz verde, ellos también han hecho lo propio de autorizar a Ucrania ataques en profundidad. ¿Qué significa esto? Como ya mencionaba, ya venían haciendo ataques contra territorio ruso, Belgorod, Donetsk, Lugansk, territorios reunificados a Rusia. Ahora van a por más, como dicen. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es básicamente es una escalada. Yo creo que tiene que ver con una lectura en realidad de cierta debilidad, ¿no? Porque lo que está viendo la OTAN es que, bueno, la partida está perdida en Ucrania, la capacidad militar rusa se está imponiendo, el ejército ucraniano está al borde de la desbandada, todos los puntos básicamente están siendo sobrepasados, por lo tanto se necesita escalar con alguna intención de poder obtener esto, y la intervención directa de la OTAN es básicamente lo que se está buscando. Con lo que hoy están haciendo de facilitar y dar permisos explícitos, ¿no?, para los ataques en profundidad sobre el territorio ruso, buscan de alguna manera una provocación para que Rusia salga de su camino trazado, que es la de sostener un curso de largo aliento con la Unión Europea, con la OTAN y con los Estados Unidos, básicamente consiguiendo de esta manera en realidad sostener una ofensiva que va desgastando a las tropas occidentales y que al mediano o largo plazo le garantiza el triunfo a la Federación de Rusia, básicamente podríamos decir sin correr el riesgo de ir a una escalada nuclear. Bueno, Occidente no puede permitir esto, no quiere permitir esto, y básicamente lo que está intentando es ir sobrepasando esas líneas rojas. Una es generar complicaciones internas en Rusia, sobre todo malestar en la población, con esta serie de ataques en profundidad, que desde el punto de vista militar agregan poco y nada, pero sí producen un impacto propagandístico importante. Marcelo, entiendo entonces por lo que estás planteando que más que una demostración de músculo por parte de la OTAN, hay que leer esta iniciativa, esta decisión, como lo mencionaste al comienzo, como el reconocimiento de lo que está sucediendo realmente en el campo de batalla, que es que Ucrania no está ganando el conflicto y por ende Occidente tampoco. Sí, no, por supuesto que eso creo que cada día queda más claro. Al principio se dudaba, había mucha propaganda occidental que hablaba de cuantiosas bajas rusas, sin embargo, bueno, fue pasando el tiempo y estamos viendo que esta información no solo era equivocada, sino en realidad era contradictoria. Hoy Ucrania se está quedando sin tropas, están reclutando mujeres para ocupar los lugares de los hombres en la retaguardia y poder disponer de más de mano de obra mal entrenada, mal equipada. Por otro lado, Occidente empieza a encontrar sus límites en la propia capacidad de enviar, por ejemplo, municiones de 155 milímetros, donde esta guerra que ha adquirido unas características industriales, donde quien tiene la producción militar más importante también es quien puede sostener la presión en la línea de frente. Bueno, todo esto claramente se está volcando a favor de Rusia. Occidente no está encontrando la solución, los esfuerzos no solo son escasos, sino aparte son muy costosos. Una producción, por ejemplo, de una bomba de 155 milímetros, podríamos estar hablando de $4.000 en Occidente, mientras que en Rusia es la 10ª parte de ese valor, e inclusive menos si se utilizan estas armas, estas nuevas versiones
de bajo tiempo de almacenamiento que abaratan los costos porque son utilizadas en un plazo más corto. Todo esto son síntomas en realidad de que Occidente está llegando al ocaso de su capacidad y que necesita romper la inercia a favor de Rusia que se está produciendo. Bueno, creo que eso es una lectura claramente de debilidad. Y Marcelo, tu mirada respecto a esta cumbre de la paz que se estaría organizando para el 15-16 de junio, en Suiza, y para la cual, bueno, Zelensky no le hace tampoco muy buena publicidad, acusando a China de boicotear el conflicto, de boicotear, la convocatoria a la cumbre. ¿Qué perspectivas le ves a esta reunión? No, creo que no tiene ninguna perspectiva seria de éxito. De hecho, no parece una cumbre de paz, más bien parece un acuerdo, una convención para instalar condiciones contra Rusia como si se hubiese ganado la guerra, lo cual obviamente no tiene ningún sentido. No estando presente Rusia, esto de por sí carece de lógica. O sea, ¿qué tipo de acuerdo de paz van a establecer sin que esté presente uno de los bandos? Por otro lado, bueno, China está tomando una actitud distante. Los Estados Unidos de alguna manera también muestran no enviando a su presidente, que tampoco tienen ninguna expectativa cifrada en esto. Entonces, en definitiva, es más un acto de propaganda tratando de levantar la moral de un Occidente que va viendo derrota tras derrota, y todo esto va minando también a las poblaciones occidentales que empiezan a preguntarse cuál es el sentido de esta guerra, cuál es el costo, cuánto va a durar esto y sobre todo hasta dónde va a escalar, ¿no? Porque si estamos hablando ya de la hipótesis del uso de armas nucleares, bueno, yo si viviría en Europa no estaría demasiado tranquilo con lo que se está diciendo. Imaginaría realmente un futuro desastroso. Las poblaciones europeas, bueno, por lo visto todavía no han reaccionado, pero nadie descarta que en algún momento esto empiece a generar tensiones grandes y que inclusive sí ya empezamos a ver signos de países que se van abriendo, que van tratando de ponerse al margen de esta última escalada, porque simplemente ven lo oscuro del panorama. Última pregunta, Marcelo, en esta conversación que tenemos en Venezuela News, en Contexto Radio, hablaba justamente de que si vivieras en Europa y en este contexto de que se habla con mucha ligereza de guerra nuclear, no estarías muy tranquilo. ¿Qué apreciación, qué sensación te deja este ataque, que así se ha informado en algunos medios, a un sistema de alerta temprana, de radares de alerta temprana de Rusia? Ya otros analistas como Denis Small de Executive Intelligence Resource lo analizaba en su última presentación en YouTube, la peligrosidad que esto significa. Aparentemente no hay información que dé cuenta de cuán efectivo no fue este ataque, pero ya fue muy grave que haya habido la intención de atacar este sistema. ¿Qué implica atacar un radar de sistema de alerta temprana nuclear de Rusia? De acuerdo a las imágenes que hemos visto, el ataque fue bastante menor, fue un daño colateral. Lo que sí es preocupante en dos cuestiones. Una que tiene que ver con que la propia dinámica sería la de ir escalando hacia objetivos estratégicos de Rusia. Dentro de los puntos entre los cuales las Fuerzas Armadas rusas contemplan una respuesta de orden nuclear es precisamente si se atacan algunos de los puntos que puedan interferir con el normal desarrollo de las fuerzas estratégicas, o sea, las fuerzas nucleares rusas. Atacarlos, o un sistema de alerta temprano como el Botasquí ese que atacaron, bueno, básicamente entraría y estaría encuadrado en eso. O sea, técnicamente Rusia podría llegar a devolver un golpe nuclear en función de esa peligrosidad. Otro de los objetivos que creo que ya está buscando la OTAN con esto, en realidad, porque simplemente vuelvo con el mismo criterio de antes, no es algo que le dé demasiadas posibilidades, demasiado interés para Ucrania. No modifica la situación en Ucrania. Esto tiene que ver con una guerra ya a otro nivel, una cuestión estratégica, y quien está realmente interesado en eso sí puede ser la OTAN, de forma tal de estar sopesando
las capacidades de respuesta de Rusia ante un ataque contra radares estratégicos, tiempo de respuesta, sistemas defensivos que los rodean, eficiencia, hay una serie de puntos que pueden ser de interés en un hipotético proyecto de inteligencia, de observar las capacidades rusas, buscar los puntos más débiles y bueno, ver qué posibilidades tendría un ataque masivo con armas nucleares desde Occidente. Esto obviamente es lo que más eriza la piel de los rusos, que se están dando cuenta que de alguna manera están testeando sus capacidades e inclusive su propia voluntad. Es un debate que hoy hay en Rusia. O sea, ¿cuál es el punto, cuál es el límite, hasta dónde Rusia puede seguir en esta posición en paz y no debe demostrar claramente su determinación? Ayer un diputado ruso en la televisión Rossiya 1, uno de los programas más importantes de Rusia, dijo que básicamente Rusia tenía que responder con un ataque nuclear, por ejemplo, en los Países Bajos, donde se concentra el 50% de la energía que se distribuye por Europa, como una forma de demostrar que la determinación es firme y que Rusia va a cumplir con sus tareas defensivas en caso de ser atacada o sostenida o mantenida esta presión que no parece encontrar un límite y con una escala dando 2 pasos para adelante, 1 paso para atrás, siempre vemos que va avanzando un poquito más en la presión sobre Rusia. Bien, conversábamos con Marcelo Ramírez, analista geopolítico desde Buenos Aires, ofreciéndonos su apreciación respecto a esta escalada de tensiones planteada por Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea al aprobar la utilización de su armamento suministrado a Ucrania para realizar ataques en profundidad al territorio ruso. Marcelo, te agradecemos la amabilidad, la disponibilidad para compartir tus análisis con la audiencia de En Contexto Radio por Venezuela News. No, el agradecido soy yo y como siempre a disposición para lo que necesite. Muchísimas gracias, Marcelo. Nos despedimos, terminamos aquí el contacto telefónico con Marcelo. Gracias por concedernos este contacto.